Listo, pues bueno, los saludamos, que tengan un muy buen día. Estamos continuando la segunda parte de este episodio. Recordemos, la semana pasada por ahí tuvimos una plática con nuestro querido amigo Marco acerca pues de la diversidad sexual, acerca de la sexualidad en general, ¿no? De cómo se va viviendo desde la niñez, cómo se va haciendo este desarrollo y el reconocimiento también pues de una sexualidad diversa, diferente, pues no convencional a lo que estamos acostumbrados a lo mejor en una sociedad mexicana muy machista, conservadora. Entonces, pues el día de hoy vamos a continuar con estas preguntas o estas dudas que estamos externándole la semana pasada, pero hoy viéndonos hacia un aspecto más concentrado hacia el activismo, hacia qué se trata de hacer o qué se trata de comunicar en este momento a partir desde los grupos LGTB o de los grupos de cambio acerca de la perspectiva sexual. Y pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el next step? ¿Cuál es el siguiente paso para poder ayudar a que las cosas vayan evolucionando y vayan mejorando? Entonces, pues bueno, bienvenido de nuevo, Marco. Muchas gracias por aceptar continuar esta conversación. Y pues vamos a continuar con el tema. No te lo calles, Marco. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias, Esli. Gracias a las personas que nos están escuchando. A Abdalá, que creo que está enfermo, ¿verdad? Sí, hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero de podcast, anda malito. Cosas de su enfermedad, pero bueno, pues va bastante bien nuestro brother, ahí va mejorando. Nos manda saludos desde la cama de curación y de internamiento. Pues ojalá que se restablezca. Claro que sí. Pues estamos a tus órdenes, dime. Pues bueno, la pregunta que nos quedó pendiente de la semana pasada justo tiene que ver con, pues bueno, ya yéndonos hacia no un ámbito personal, sino ya algo más social. ¿Cómo está ahorita el tema de los derechos humanos y la aceptación en el entorno que vivimos en México y en Aguascalientes? Mi pregunta, lo primero que me gustaría entender es, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se sufre en este momento en cuanto a cuestión de derechos, en cuanto a cuestión de legislaciones, en cuanto a cuestión de reconocimiento, libertades y pues sobre todo de dejar ser al ser humano? Claro, mira, son varias cosas. A nivel nacional podemos hablar como pues de diferencias dependiendo de la entidad federativa. Quizás la Ciudad de México sea, digamos, una de las más avanzadas en cuanto a la legislación y a lo que se puede y lo que no se puede. Y posiblemente podríamos ponerla como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas trans pueden cambiar su nombre en sus documentos básicos, empezando por el acta de nacimiento, para que esté congruente con su identidad, ¿no? Esto algunas veces le llaman leyes de identidad sexogenérica, es decir, para una persona que nace con un sexo, pero que se identifica con el género o el rol social que se identifica para el sexo contrario, en la Ciudad de México es muy fácil, que es un trámite administrativo. En otras entidades federativas que ya se ha avanzado en el mismo similar, pues a veces es un trámite un poco más complejo, pero a final de cuentas es algo que se puede hacer. Entonces, esto no se puede hacer en Aguascalientes. No se puede hacer, digamos, de una manera sencilla, pero sí mediante un amparo. Pero esto implica, obviamente, contratar un abogado para que puedas tener el nombre con el que deseas ser llamado y el género con el que te identificas, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionas el ejemplo de una persona trans que quiere cambiar pues su género dentro de sus documentos legales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con el matrimonio igualitario, con, pues no sé, la adopción, que sería todos los temas. ¿Cómo estamos ahorita en cuestión de legislación en México con esos temas? Empecé con bueno, porque es como uno de los que está pendientes aquí en Aguascalientes y que es una realidad en otros estados. En cuanto al matrimonio igualitario, ya es una realidad, pues en la mayoría del país, en la mayor parte del país. Sin embargo, no se ha modificado el Código Civil, es decir, aunque lo puedes hacer y ya no hay problema para ello, pues el Código Civil sigue como con la prohibición, que digamos, bueno, pues dicen, bueno, si ya lo pueden hacer, ¿por qué no pues ya déjenlo así, ¿no? La verdad es que es un tema como, pues, de derechos, ¿no? Como un tema de
de reconocimiento. Es decir, si se hace es porque casi que los hicieron manita de puerco, ¿no? Porque la Suprema Corte de Justicia dictaminó que es ilegal prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, una exigencia, en el caso de Aguascalientes, en el caso de otras entidades todavía donde falta, pues es que los códigos civiles se reformen para que se permita el matrimonio. Insisto, con el programa pasado hablábamos, se trata de una cuestión de tener los mismos derechos que las personas heterosexuales o en los géneros, en los roles tradicionales, ¿no? En los géneros normativos más comunes. Okay. Entonces, insisto, se puede. En los estados donde todavía no se puede, pues también se puede recurrir al amparo, ¿no? Aquí, pues hasta hace poco se tenía que hacer, pero bueno, pues dado un mandato judicial, pues ahora es obligatorio. Ahora bien, está el matrimonio, ya digamos que ya es una realidad. Uh-huh. El tema ahora también es luchar por todos los derechos inherentes al matrimonio. Algunos ya te los garantiza, por ejemplo, las instancias federales, por ejemplo, la salud. El IMSS o el ISSSTE reconocen, pues evidentemente, a los esposos o a las esposas cuando son del mismo género, no importa. Pero, por ejemplo, en algunos casos de burocracias estatales, hay bloqueo en algunas cuestiones, por ejemplo, el derecho a la pensión. Pensemos en los burócratas de Aguascalientes, por ejemplo, que están con sus pensiones en el ISPEA. Bueno, pues todavía hay como barreras para que, por ejemplo, si alguno de los integrantes de un matrimonio fallece, pues se tenga de este derecho a la pensión, ¿no? O en algunos otros casos como la manutención, digamos, por ejemplo, también puede haber un tema de divorcio, ¿no? Y también podría haber un derecho a alimentos, ¿no? Ese sigue siendo algunas cosas que no están del todo o al 100% en todos los ámbitos. Se va avanzando, pero no se tiene garantía plena. Una de las cuestiones que más se demandaba era el derecho, por ejemplo, a la sucesión, las herencias. Y esto, pues ya con un matrimonio legal, pues ya no hay tanto problema, ¿no? Claro que siempre va a haber la posibilidad de impugnación, pero bueno, ya que el matrimonio da mayores garantías para el derecho sucesorio. Ok, y por ejemplo, ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente una pregunta. Si me voy a lo mejor desde el lado pues que tenemos ahorita legal en México, está, por ejemplo, hay reglas hasta para el concubinato, ¿no? Por ejemplo, si una persona vive a partir de tantos años con alguien y comprueba que hay una relación de concubinato, puede hasta pedir una pensión por la separación, claro, incluso no estando casados. Pero yo me imagino, por ejemplo, una relación de concubinato pues entre una pareja del mismo sexo. Y pues no sé, me imagino a un chavo llegando ahí al DIF o llegando a una instancia y diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que pues yo estuve a mi novio durante 6 años y me dejó en la calle. Sí. Y pues lo van a escuchar, pero no se trata de imaginarme el escenario, va a ser difícil para él. Va a ser muy difícil, no se reconoce. También nuevamente se tiene que hacer un proceso legal para exigir el reconocimiento. Uh-huh. Es complicado. De hecho, sí es un asunto complicado como de demostrar, porque bueno, en el caso del concubinato igualitario o la unión libre, pues es más, por ejemplo, pues en el caso de las personas heterosexuales, pues a veces es muy sencillo decir, pues aquí hay hijos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del matrimonio igualitario, pues no necesariamente puede haberlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto, sí, en efecto, debería haber garantías. Si tú le dedicaste la vida, bueno, vamos a decir, no sé, 10 años a alguien, ¿no? Uh-huh. Te encargaste del hogar, ¿no? Eran 2 hombres o 2 mujeres y alguien se encargó del hogar, se separan y normalmente la persona que se dedicaba al hogar es la que se queda sin nada, ¿no? Entonces, pues debería haber un derecho a alimentos, a pensión, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que pues está todavía pues como luchándose por ello, ¿no? Ese sería otro de los temas. También mencionaste el asunto de la adopción. Ajá. Bueno, teóricamente cualquier persona puede adoptar. Teóricamente, o sea, incluso siendo soltero podrías adoptar. Esto es posible y se hace, pero después de 1000 requisitos, porque adoptar no es fácil de por sí para una pareja heterosexual, ¿no? Pues para una persona soltera, pues es más complicado. Y bueno, pues para personas de la diversidad, pues evidentemente hay sobre todo prejuicios entre las personas que asignan a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque hay comités, hay evaluaciones, que está bien, o sea,
hay evaluaciones, por ejemplo, de carácter psicológico, si hay capacidad económica, pero pues evidentemente muchos de estos comités están integrados por pues personas con una visión tradicional. Entonces, pues decir que van a permitir que un niño o una niña sea asignada a una pareja del mismo sexo es algo que hace mucho ruido en general, ha costado mucho trabajo y solamente es una realidad en pocos estados de la República. Y no, nuevamente pongo de referencia a la Ciudad de México, ¿no? Que sería como uno de los lugares donde pues fue el primer lugar donde se dio, ¿no? Uh-huh. Este tipo de trámite legal, ¿no? Y de conformación de familia. Y bueno, pues casi en muchos lugares te dicen sí, matrimonio sí, pero no adopción, ¿no? Es como que la objeción particularmente de las fuerzas, pues vamos a decir conservadoras, ¿no? Y las hay en todos los partidos, ¿no? O sea, sí hay una gran oposición, aunque pues esté demostrado de que pues no va pues si hay una evaluación, insisto, psicológica de por medio y todo un estudio, pues no tendría por qué tener un problema el niño o la niña que sea adoptada, ¿no? Okay. O sea, y a veces hacemos el ejemplo inverso. Las personas gays, por ejemplo, pues nacemos normalmente en un hogar heterosexual y no por eso somos heterosexuales, ¿no? Entonces uh-huh. Es lo mismo que es el miedo que tienen, ¿no? Es que si crecen con lesbianas se van a hacer lesbiana la niña o se va a hacer gay, ¿no? O si es una pareja de gays, el niño puede ser gay o la niña puede ser lesbiana. Esto no es cierto. Insisto, la identidad, la orientación sexual son cosas inherentes a las personas desde muy pequeños. En todo caso, lo que sí podría haber es que son niños que van a tener una mayor apertura mental, eso sí, ¿no? Y no sé, por ejemplo, yo me imagino, pues por ejemplo, estos trámites, ¿no? Yo me imagino a lo mejor una pareja de dos mujeres que llegan a adoptar a cualquier institución pública, o que llegan ante el DIF, o que llegan a cualquier instancia legal, hacia cualquier juzgado familiar, y a lo mejor la recepción es difícil, es compleja, es una. Pero también me imagino a lo mejor una pareja trans. Siento que, no sé si es mi percepción, pero a lo mejor hasta como que se manejan niveles, ¿no? En esto o de la percepción desde la gente, desde estas instituciones burocráticas se manejan como niveles, así como tú lo dices, ¿no? Pues a lo mejor matrimonio sí, pero adopción no. A lo mejor parejas homosexuales sí, pero trans no. Como esta mentalidad de... Pues pasa algo, por ejemplo... hay una activista que creo que puedo decir su nombre, es Susan Rodríguez, es una mujer trans, uh-huh. Y ella pues cambió su identidad después de toda una lucha legal y se casó con un varón heterosexual, que a veces también se piensa si un hombre se junta con una mujer trans, entonces es gay. No, uh-huh. Sigue siendo un hombre heterosexual porque está con una mujer. Claro, puede o no haber diferencias de la cuestión genital, ¿no? Pero normalmente, bueno, pues como en toda la diversidad, pues también todas las personas tienen diferencias morfológicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una persona trans puede o no conservar sus genitales originales, ¿no? O puede tener modificaciones completas o incompletas, ¿no? Por ejemplo, una mujer trans puede tener senos, pero a lo mejor sigue conservando sus genitales masculinos, ¿no? Esto a veces es como complicado para que la gente lo entienda, ¿no? Pero digamos la esencia, la personalidad, el comportamiento y el ser de la persona es de una mujer. Bueno, yo hablaba en el sentido de que esta activista pues, se casó con un varón heterosexual y bueno, pues fue un matrimonio que no tuvo dificultades porque en su momento cuando ellos se casaron, pues era un matrimonio entre un hombre y una mujer, o sea, no fue un matrimonio igualitario, correcto. Fue un matrimonio normal. Sí. Normal, comillas, ¿no? Ajá. Bueno, incluso el varón tenía ya una hija y pues como matrimonio la estuvieron educando y criando, vamos, ¿no? O sea, aunque la hija no es de Susan, ¿no? De la chica trans, pues ella asumió el rol de madre, ¿no? Es decir, pues claro que se puede, ¿no? Ahora, luego hay pues temas, podemos decir, no sé decir curiosos tal vez, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a las personas trans, pues deben tener un seguimiento médico diferente. Es decir, una mujer trans no va a ir con un ginecólogo, por ejemplo. Correcto. ¿No? Ajá.
aunque sí puede requerir atención de este tipo o con algunas variantes. O, te voy a poner otro ejemplo que también es algo recurrente. Cada vez hay más hombres trans, que antes no era una cuestión que no era visible, ¿no? Pero ya que se conoce la realidad, como que empiezan a surgir o a darse cuenta y ya se están naturalizando. Bueno, un hombre trans que normalmente nos vamos a topar con que tiene una apariencia así muy masculina, ¿no? A veces hasta mucho mejor que la de un varón normal, ¿no? Bueno, por ejemplo, ellos sí requieren una atención ginecológica. ¿Por qué? Porque no usualmente van a seguir conservando una vagina y tienen que dar un seguimiento médico. O sea, pueden seguir teniendo problemas, ¿no? De médicos como si fueran de una mujer. Incluso pueden embarazarse, ¿no? Que también es algo que sucede a veces, ¿no? Que los hombres trans se embarazan y no por ello dejan de ser hombres. Por eso a veces se utiliza el término de personas gestantes. Porque así no estás etiquetando. Como en esa cuestión del lenguaje inclusivo. Sí, yo insisto, mucha gente dirá, ay, cuánta cosa, y a lo mejor usa algunos calificativos un poco denigrantes, pero bueno, son realidades. Sí. Son realidades. Y ya no me acuerdo cuál fue la pregunta original, pero la cuestión es que, tú preguntabas que si se había mayor facilidad de adopción o no. O sea, sí. La realidad es que hay familias, ya existen, en la que, donde hay una persona trans, ajá, o incluso dos personas trans, o familias de lesbianas o familias homosexuales, y que crían hijos, aunque no esté aprobada la adopción. ¿Por qué? Porque hay, como todo el mundo sabe, la gente se divorcia y se vuelve a casar. Bueno, pues también, hijos de parejas anteriores. Bueno, ¿no? También hay hijos de parejas anteriores, y a veces se quedan en las familias homoparentales o lesboparentales. Aquí viene otra complicación. A ver, insisto, de que se puede formar una familia con hijos, sí. De que existen. De que a veces hay obstáculos legales, sí, por supuesto. Pero aquí es uno de los problemas que es de lo que falta legislar también. Ven, pensemos en dos mujeres lesbianas. Uh-huh. Bueno, pueden decidir procrear. Lo que necesitan es un donante de semen, por ejemplo, o de una familia preexistente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues evidentemente se reconoce la maternidad de una de ellas, y legalmente ahorita en la mayoría del país es un obstáculo que se reconozca la comaternidad, es decir, que las dos sean mamás. Entonces, para eso nuevamente tienes que recurrir al amparo o a un juicio. En la Ciudad de México no hay tanto problema, nuevamente lo pongo de referencia, pero pues en la mayoría de los estados aquí ya se han logrado triunfos legales en ese sentido. Oye, pues si es una niña que han criado durante 10 años, dos lesbianas, ¿por qué las dos no pueden ser mamás? ¿No? Uh-huh. Legalmente. Lo mismo pongo en el plano de los chicos gays. ¿Qué es lo que hacen los chicos gays? Bueno, pues nuevamente, hijos de parejas preexistentes, o bien un asunto que algunas personas pues no ven con buenos ojos. Es un tema polémico, el vientre subrogado, ¿no? Es decir, pues contratar o pedirle a una amiga que se embarace de alguno de los dos, o de los dos, o sea, primero uno y luego del otro, y tener hijos, ¿no? Pero el problema nuevamente es el reconocimiento de la paternidad de ambos. Y es un asunto que pues también está pendiente de legislar en la mayoría del país. Y es que, por ejemplo, es que sí hay muchos huecos legales, ¿no? Tratando de imaginarme esto, por ejemplo, en el caso de la donación a lo mejor de semen, pues no hay tanto bronca, ¿no? Porque hay bancos de semen donde vas y pues, se da el semen, ¿no? Y no hay bronca, o sea, la persona... O a veces lo que es más común es que lo solicitan a un amigo. Ajá. Entonces, al menos de esa parte creo que no hay tanto bronca de que decir, ¿sabes qué? Es que después me van a demandar porque yo pues soy genéticamente el padre del menor y entonces pues a mí me va a caer. Y por ejemplo, a lo mejor con esta parte también de la maternidad, como la maternidad siento que se tiende a asociar más como este asunto de pues de vinculación con el niño y que pues, protección y demás, como que esa parte de que cómo es posible que tú tengas un hijo de alguien más y se lo vas a entregar a otra persona y... No sé, siento que es como que todavía esta cuestión cultural muy arraigada. Sí, es un tema complicado porque, bueno, hay quien, desde una perspectiva de derechos humanos, algún sector feminista dice que
pues que esta es una cuestión como de abuso, ¿no? Que pagues, ¿no? Dice que es como un, ¿cómo decirle? Como, Trata o comprar pues sí, personas como, o... ajá, o Ajá. sea, que no tiene, que éticamente no sería tan correcto, ¿no? Y es un tema, pues, que se ha debatido. Aquí en México es legal, me parece, en Tabasco y no recuerdo en qué otro estado. O sea, Ujú. puedes hacer legalmente la maternidad subrogada. Pero hay quien lo ve, pues, que es como que ver una cuestión comercial, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero quizás se pueda regular en otro ámbito, ¿no? Cuando hay libre acuerdo de las personas. Porque también, bueno, pues esto de donar, pues puede ser simplemente eso, un acto de donación y demás, pero pues sí podría haber en algún momento una complicación, ¿no? Decir, bueno, es que tú quieres mi papá biológico, sí podría haber alguna implicación legal. Entonces hay muchas lagunas y complicaciones que pueden surgir. Lo ideal sería, pues, que sí haya una normatividad al respecto. Por ejemplo, que se permita y no se cobre, no sé. No Ajá. lo sé, es algo que se tiene que discutir. Ahora, por ejemplo, hablando de ese tema que platicábamos de pues cómo es llegar hasta ante una institución legal y empezar a pedir un montón de trámites, ¿cómo ha sido tu experiencia o en tu caso, a qué te has enfrentado en instituciones públicas o en instituciones legales para poder pedir tus derechos y exigir tus derechos? ¿Con qué tipo de tratos, qué tipo de respuestas te has encontrado en ese tipo de lugares? Mira, por ejemplo, cuando yo me casé, ya luego me divorcié, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo me casé, este, fíjate que fue precisamente en ¿cómo se dice? En la transición de que se tenía que pedir amparo a ya no pedir amparo. Entonces ya cuando acudimos al registro civil, mi entonces pareja y yo, fíjate que fueron muy amables. Digo, porque, bueno, pues a final de cuentas, pues de cierta manera sabían con quién estaban tratando, ¿no? O Ajá. sea, saben que, pues que un maltrato se puede denunciar como discriminación, ¿no? Entonces creo que fueron muy cuidadosos las personas del registro civil, ya indicaron los trámites y demás, hasta omitieron algunos trámites, por ejemplo, normalmente a una pareja Ajá. heterosexual le van a pedir que vaya a unas pláticas muy aburridas, por Ajá. cierto, Sí, sí, sí. y Me consta. a nosotros no, ¿no? A nosotros no, porque seguramente se sienten que no tienen el personal capacitado para orientar a una pareja gay o una pareja de lesbianas sobre Ese cómo es un llevar un buen punto, fíjate, matrimonio. porque la mayoría de los que dan esas pláticas son sacerdotes. Bueno, no Y, sé, pero del registro civil, y me tocó, digo, por ejemplo, en experiencia mía, cuando yo me fuiste al casé, DIF a que te fui dio un al DIF sacerdote. y llegó un sacerdote al DIF a dar parte de la plática. Hay tres personas que dieron la plática, una persona fue del sector salud, Ajá, otra persona fue un sacerdote y otra persona fue un abogado. eso no debería ser, ¿eh? Estamos en un estado laico y no debería ser, pero bueno, qué interesante que lo comentas. El tema es que cuando, pues, y la plática no la va a pedir, no se preocupe, Ok, porque pues aquí no creo que el sacerdote aquí estuviera muy de acuerdo en dar una charla, ¿verdad? ajá. Que bueno, si hay iglesias que casan en México ya, por cierto. ¿Católicas? Hay una que es como bueno, son obviamente no católica, apostólica y romana, pero sí hay variantes del catolicismo, ¿no? Hay una que es la Iglesia Metropolitana, que tiene sede en Guadalajara y que ya hay un pastor aquí en Aguascalientes. Hay varias advocaciones protestantes, tradicionales incluso, que lo aceptan, digo, por ejemplo, en los países nórdicos, en Inglaterra mismo, pues algo que en lo que ya se ha decidido que sí, que no hay problema. Entonces, pues estas iglesias pues tienen sus paralelos aquí en nuestro país y algunas lo están haciendo, ¿no? Entonces, vamos, de estas iglesias incluso, bueno, pues algunas han avanzado en ordenar obispas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia Ok. anglicana, ¿no? La iglesia danesa, no sé, pues se han transformado conforme también ha avanzado la sociedad, ¿no? No se han quedado ahí relegadas como la Iglesia Católica. Bueno, pero el tema es, tú me preguntabas sobre pues el trato, ahí, muy bien. También me tocó el trámite ante el IMSS, registrar a tu cónyuge. Ujú. Y bueno, si yo no acudí personalmente, pero tampoco hubo problema. En Infonavit hay mucha apertura para el tema, ¿no? Ok, Bueno, de hecho, bueno, han ampliado mucho sus esquemas. Ahora tú te puedes juntar con tu amigo para comprar una casa, ¿no? ok. Pero sí dieron un Sí, sí, primer sí. paso para las parejas homoparentales y lesboparentales, ¿no? Entonces, estuvo padre eso.
y bueno, hasta publicidad hicieron especial, ¿no? Y eso para mí se me hizo algo muy bueno, ¿no? ¿Con qué te topas? Bueno, bueno, por ejemplo, yo tengo una experiencia no directamente mía, sino de unas familiares que pues necesitaban hacer un trámite en el ISPEA y ahí es donde ahí ya en una instancia estatal, ahí sí dijeron, man, no sabemos qué hacer, ¿no? Ajá. Y bueno, pues algunos de los avances que sucedieron aquí en Aguascalientes fue precisamente por un juicio contra el ISPEA. Y eso se derivó en que se tomaron otras decisiones. Y es algo en lo que se tiene que avanzar, ¿no? En esta instancia de seguridad social para los trabajadores del estado de Aguascalientes. Supongo que algo similar sucede en otras entidades federativas, ¿no? Entonces no te dicen que sí, pero así como que se queda no sé qué hacer, ¿no? Ni sí ni no. Ahora, tú mencionaste algo bien interesante y dices, pues a mí me vieron de lejos, me tuvieron miedo y me cambiaron en la jugada, ¿no? O sea, o trataron de irse con cuidado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, pues, en tu caso, pues, te conocen a lo mejor por tu trayectoria que tienes luchando por derechos, en manifestaciones y este tipo de cuestiones? Pero ¿qué pasa con una persona que, no sé, pues se acaba de abrir esta posibilidad y que está pensando en casarse o que está pensando en pues ir a cambiar su nombre al registro civil? ¿Cuál sería el Bueno, consejo para alguna persona que se está atreviendo y que pues, lógicamente pues, se va a enfrentar a las trabas de los bueno, mortales? sí, por ejemplo, para cambiar la identidad necesitan el acompañamiento de un abogado. Porque, pues, de entrada pueden pues, toparse con que no, pues no se puede, ¿no? Y ya, ¿qué hago? ¿Qué? Ajá. O sea, necesitan un acompañamiento porque tienes que solicitarlo por escrito, que te contesten por escrito que no, Y ahora sí, para igual. poder Ajá. impugnar. Si te dicen verbalmente que no, dices, no, pues me dijeron que no, y ya te quedas ahí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí necesitas un acompañamiento. Digo, es como, yo creo que de los que implica un reto, la cuestión de la Ajá. identidad sexogenérica. Ah, pues sí, hay otras cuestiones, hay unos temas, por ejemplo, el tema de los delitos, ¿no? Si tú quieres denunciar discriminación, que es el negar derechos, obstaculizar, humillar, etcétera, etcétera. Bueno, si tú quieres ir a demandar, como cualquier cosa que quieras ir a presentar una denuncia al Poder Judicial, bueno, al Ministerio Público, bueno, pues de por sí es difícil. Si tú quieres abordar un tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que pudiera darse en una pareja gay, por ejemplo, si tú quisieras denunciar violación, si tú quieres denunciar discriminación, pues es complicado, ¿no? Ahí sí te vas a topar con pared, es muy difícil denunciar, ¿no? Y bueno, pues hay temas ahí delicados que también hacen falta legislar, como es el tema de los crímenes de odio. ¿Qué es esto? Homicidios cometidos contra personas de la diversidad sexual, pero no un simple homicidio. Ya, por ejemplo, en Aguascalientes existe el feminicidio, ¿no? Uh-huh. Que luego hay abogados que dicen, bueno, ¿por qué? Pues es un homicidio de una mujer. No es un simple homicidio. Un feminicidio implica violencia exagerada, exhibición del cadáver, ¿cómo podemos decirle? Injurias, vamos, o sea, es cuando la violencia no es nomás de un balazo o un cuchillado, ¿no? Sí, con un dolo mayor, ¿no? Con un dolo Ajá. mayor, con una violencia, venganza, híjole, es que no quiero hacer descripciones porque la verdad Sí, son temas muy está crudo, violentos. sí. O sea, no te enterré un cuchillo, te corté en cuadritos y te arrojé donde te vieran, ¿no? O sea, cosas muy feas. O sea, cosas que sobrepasan una simple muerte. Entonces eso es un feminicidio cuando se comete contra una mujer. En el caso, por ejemplo, de crímenes entre personas del mismo sexo, ¿no? A veces dicen, no, es que fue un crimen pasional o no sé qué, pero también a veces se cometen también con excesivo dolo, agresión, violencia, exhibición, humillación, incluso antes y después de la muerte, ¿no? Y eso, pues, es más que un simple homicidio. A eso, ya en algunos lugares, se le conoce como crímenes de odio. Es algo que también falta legislar en nuestro estado. Digo, pues, que le metas más años a la cárcel a alguien, pues, no remedia, pero
pues es una forma disuasiva. Pues como dices, ¿no? A lo mejor lo que se está buscando es esa igualdad. Si se está haciendo a lo mejor con la mujer, ¿por qué no hacerlo con este tipo de Sí, delitos, digo, ¿no? bueno, yo sé que tendrá que haber muchas objeciones entre abogados, entre el Poder Judicial, pero ya también hay protocolos para investigar desde esta perspectiva. El tema es que, pues tampoco se ha actualizado el tema de la legislación penal, ¿no? Para atender estas problemáticas, sobre todo la discriminación y sí estas formas extremas de violencia. Ok, y ahora mi otra pregunta va a lo que estás platicando ahorita de que en algunos estados sí, en algunos estados no. Pareciera que en México tenemos como también niveles de estados, ¿no? En base a niveles de apertura. ¿Tú a qué crees que se debe esto? De que tenemos como diferentes niveles como de, no sé, evolución mental en diferentes estados y que nos atrevemos, Mm, tiene que ver con una lucha social. Mira, yo creo que es un tema en parte cultural, aunque no es tan fácil de definir. Por ejemplo, pues es muy común oír que no, pues que en Aguascalientes es un estado conservador o tradicional, pero la verdad es que ha evolucionado, ¿no? O sea, sí hay cambios, o sea, ya no es el mismo estado que antes. Quizás algunas regiones sean más diferentes que otras, digo, no es lo mismo Calvillo que Rincón de Romos, ¿no? Bueno, Ujú. pero pues, si te vas a los Altos de Jalisco, que es Jalisco, pues sí, sí, Sí. precisamente los municipios vecinos, bueno, pues ahí todavía hay por ejemplo, un catolicismo más exacerbado, la zona que fue cristera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí a lo mejor es más difícil algunas cuestiones, aunque curiosamente el matrimonio igualitario se aprobó primero en Jalisco y hubo algunas bodas de gente de Aguascalientes en La Chona, por ejemplo, ¿no? Antes de que se aprobara en Aguascalientes, bueno, entonces son cosas curiosas, pero bueno, sí tiene que ver con la cultura, creo yo, con las fuerzas políticas, ¿sí? Normalmente vas a encontrar oposición a todo esto que hemos estado hablando en donde gobierna el PAN, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es más posible que en lugares donde gobierna el PRD encontremos apertura a algunos de estos temas. Quizás también Morena en algunos casos, ¿no? El PRI depende de dónde. El PRI de la Ciudad de México no es el mismo PRI que el de Aguascalientes, que el del norte, que el del sur. Entonces también hay esas variables, ¿no? Si hay un tema ideológico, si hay un tema, digamos, doctrinario de partido, ¿no? Y bueno, pues el tema cultural, por supuesto que tiene que ver. Fíjate, yo, por ejemplo, hace unos meses vi la película esta del baile de los 41 Ujú. y haciendo una plática después de la película, comentando, pues surgía esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuera tu caso, ¿no? Y te das cuenta de que en tu país, pues es algo que, pues así, está prohibido, está penado, y a lo mejor sabes que en París o en algún otro lugar, pues está permitido. Y dices, ¿qué hago? ¿Me voy de mi país? ¿Me voy de mi estado? ¿Me voy de mi municipio y migro hacia otro lugar? ¿O me quedo y lo lucho? Porque esa es como la otra perspectiva de decir, bueno, si ya sé que aquí me van a perseguir, me van a odiar y va a ser un infierno mi trámite, ¿por qué no me voy a un lugar donde ya sé que va a ser más fácil? Mira, te voy a poner un ejemplo hace 20, ¿qué será? 24 años. Una persona que fue mi pareja, ¿no? Precisamente vio que, dijo, pues se sintió que pues en México no había avances, se sentía como pues relegado, rechazado, como Ujú. que sin oportunidades. Y él solicitó asilo, no sé si se llamaba humanitario, solicitó asilo en los Estados Unidos por cuestiones de orientación sexual. Y yo le ayudé a integrar el expediente mostrando, por ejemplo, cuál era la situación en Aguascalientes entonces, donde había, sí, antes había más crímenes, había más persecución. Bueno, pues la expresión pública, por ejemplo, del afecto era pues fácil, con eso te llevaban al C4 sin problema, entonces la barandilla, ¿no? Te exhibían además en la prensa, ¿no? Y con esto, pues integró un expediente y le otorgaron la estancia legal en los Estados Unidos y ya posteriormente la ciudadanía, ¿no? Pero sí, vamos, pues fue una decisión de, pues aquí no puedo, me voy a donde sí. Mm, Ahora, bueno, pues que ha habido avance en México, ahora sucede otro fenómeno. Por ejemplo, muchos migrantes de Centroamérica solicitan también asilo humanitario, refugio o cuestión de asilo en nuestro país
por cuestiones de orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué? Porque en Centroamérica, bueno, pues si hay violencia en nuestro país, en Centroamérica la violencia está peor. Y contra las personas de la diversidad sexual es excesiva, ¿no? Entonces, pues hay pues una desbandada de personas de la diversidad sexual. Algunas se quedan en México cuando se les otorga el asilo y otras pues buscan llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? Pero es un fenómeno importante pues con un número significativo de personas que están huyendo de la violencia. Y por ejemplo, es que yo me pongo a pensar de esa perspectiva y dices, pues bueno, sí, me voy y a lo mejor esa es una opción, ¿no? Voy, emigro, pido asilo, pero ¿qué pasa también con la gente que lo pensaríamos desde esta perspectiva? ¿Y por qué no te quedaste y luchaste por tus derechos, no los defendiste? Y se me hace complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada platicábamos acerca de que a veces ni siquiera tu familia te acepta, ¿no? Y estás en una lucha primero por aceptarte tú y después aceptar que tu familia no te quiere, que no te acepta, que te va a poner trabas. Y encima de muchas otras cosas, pues también tu entorno, tu trabajo, muchas cosas te están poniendo ya presión, ¿no? Te están forzando a no ser quien eres. Y adicional a esto, pues te enfrentas al gobierno, ¿no? Y te enfrentas a toda esa cuestión de trabas. Y hay gente que dice, pues no, o sea, ¿cómo yo me puedo parar y luchar si no tengo ni a mi familia, no tengo nadie en el trabajo? Como no trato de imaginarme como toda esta carga, ¿no? Emocional, toda esta carga de presión, de estrés, toda esta lucha, y el decir, bueno, me gustaría cambiar las cosas porque este es mi estado, es mi país, es mi ciudad, aquí tengo mi casa, aquí es donde, o sea, ¿por qué voy a dejar todo y irme a un lugar donde voy a empezar de cero? Bueno, ya hiciste una enumeración bastante amplia, ¿no? Ajá. Es la lucha primero contigo, con tu familia, con tu entorno, con la escuela, con tu trabajo, con el gobierno. Entonces, pues decidirse como luchar, pues no es algo fácil. Es convertirte un poco en guerrillero, ¿no? Es oponerte al sistema y a todo. Entonces, es una decisión difícil. Es una decisión que muy pocos toman. Cada vez menos, pero pues antes la decisión más fácil o más recurrente era, pues permanezco en el closet, ¿no? Uh-huh. No lo oculto, o a veces me cambio de ciudad, de un rancho, donde nadie me conozca. Me voy a donde no me conozcan y ahí sí soy, ¿no? Que eso también era muy común, una migración interna, ¿no? Pues a lo mejor me voy de La Chona a Aguascalientes, o me voy de San Pancho a Zacatecas, no sé, ¿sí? Entonces, esto era muy común. Antes mucha gente se iba de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero ahora, bueno, pues a veces es más en corto, ¿no? Insisto, pues esta como de gente de los Altos, donde a lo mejor no es tan bien vista, pues se viene a Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Con todo el traje de mariachi. Aunque a lo mejor en Aguascalientes no estamos en la gloria, pero en comparación a muchos lugares, sí. Hay mayor apertura. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, en tu caso, Marco, yo sé que pues has estado empujando, ¿no? Muy esta cuestión de buscar legislación, derechos y demás. ¿Qué fue lo que hizo el clic en ti para decir, no, yo sí lo hago, yo me quedo, yo voy a luchar por hacer la diferencia, por hacer un cambio? No sé si lo dije la vez pasada o no, pero es algo que sí he contestado en varias ocasiones. Yo creo que cuando uno se convierte en activista, que dices, yo voy a entrar a los trancazos, yo voy a luchar, yo creo que muchos partimos en esta lucha desde el dolor, desde el sufrimiento, del dolor personal o el dolor del entorno cercano, ¿no? Yo vi en su momento morir amigos a causa de las complicaciones del SIDA, por ejemplo, cuando el tratamiento no era gratuito. Vi a amigos muy queridos o personas muy cercanas que fallecieron, quizá no directamente como por crímenes, pero sí esta exclusión los llevó a que pues fueran partícipes de actos donde, pues no sé, un accidente o a veces también llevarte al abuso de sustancias, de alcohol, y eso pues también es como una forma de suicidio lento, si tú quieres, ¿no? Sí, de ver gente con adicciones, de ver gente excluida de sus hogares, de recordar el propio rechazo en algunos lugares y verlo en otras personas,
de saber personas que se han quitado la vida intencionalmente, no, bueno, sí, pues que se han suicidado, que a raíz de pues todas estas exclusiones, discriminaciones, estigma, daño emocional. Entonces, el dolor de decir, yo ya no quiero esto, ya no quiero saber más de estas situaciones, no quiero que le pase a gente que quiero, ni a otras personas. Y eso, pues, a muchos nos ha llevado a emprender la lucha, ¿no? Que ha sido una lucha larga, difícil, que no concluye todavía, que no concluirá en mucho tiempo tal vez, y pues que implica, pues, tratar de que cambien las cosas, ¿no? Algunas han mejorado, algunas se ha avanzado, pero pues sigue habiendo retos como los que estuvimos platicando al inicio de esta plática, ¿no? Y bueno, pues algunas personas, cada vez más afortunadamente, que también no están de acuerdo en que sucedan estas cosas, bueno, pues se unen a la lucha. No son tantas como quisiéramos, ¿no? En la pasada, por ejemplo, marcha de orgullo LGBT, pues ya hubo más de 6,000 personas marchando, ¿no? Algunas con consignas por los derechos. Pero cuando invitas a, bueno, pues ahora vamos a hacer una manifestación, ahora va en serio. es cuando ya no llegan tantas personas, ¿no? Ya las puedes contar con los dedos de las manos, ¿no? Y de los pies tal vez, pero pues sí, no más allá, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada, ¿no? Que todavía, pues llevar así como tú dices, me voy con todo, no es tan fácil, ¿no? Es una decisión compleja. Porque pues estás poniendo en contra y retando muchas cosas. Incluso en algún momento, pues te puedes poner en riesgo. Y digo, aquí no puedo decirte un caso específico, pero bueno, en muchos estados de la República ha habido estos crímenes, asesinatos contra, por ejemplo, luchadoras trans, ¿no? Que son como las más visibles y las que a veces causan como más ruido, ¿no? Por lo controversial que pudiera ser para muchas personas. Entonces, esa incomodidad que causan, seguramente en algunas personas transfóbicas, homofóbicas, pues las lleva incluso pues a que atenten contra la vida de estas personas. Digo, aquí no ha sucedido. Sí, personas conocidas y cercanas que en el ejercicio de sus actividades han sido violentadas, pero pues como personas activistas creo que no hemos tenido así como a alguien que lamentar, ¿no? Pero vamos, pues es complicado, ¿no? Aunque sí, obviamente han muerto personas de la comunidad o cercanas al activismo. Por ejemplo, en una de las marchas hace algunos años, primero el no ser cuidados a pesar de la solicitud por los cuerpos de seguridad, uh-huh, pues llevó a que una persona imprudente que iba a exceso de velocidad atropellara a una persona de nuestro contingente y esta persona falleciera ahí en el cruce de Héroe de Nacosari y Madero. Me refiero al conocido por todos como Rojo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso fue un episodio muy lamentable de nuestro trabajo en el activismo, porque pues lo que iba a ser, pues a lo mejor una protesta alegre, ¿no? Que es la marcha LGBT, pues se convirtió en un hecho doloroso y que nos llevó a muchos a cuestionarnos si estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque sí, claro, siempre hay un riesgo, ¿no? Y vamos, bueno, te insisto, la posibilidad de estos riesgos personales, ¿no? O señalamientos, o mayor exclusión, o pues que te siembren alguna cuestión legal y que te quieran meter a la cárcel, etcétera, represiones. Y pues es más o menos cómo va el asunto. Muy bien. Y ahora justo hablando de eso, pues lo que te preguntaba al principio es, ¿y ahora qué sigue? Ya hemos platicado acerca de, pues, de dónde viene todo este movimiento, cuál ha sido el problema al que te has enfrentado, dónde estamos ahorita en cuestiones de derechos. ¿Qué sigue, Marco? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es como la idea o por dónde tenemos que moverse? ¿Cuál es el movimiento, el siguiente paso que se tiene que hacer para poder lograr un cambio en cuanto a reconocimiento de derechos, en cuanto a aceptación de la sociedad? ¿Dónde están los hilos? ¿Dónde hay que moverle? No, bueno, es que pues primero hay que seguir insistiendo con todo esto que está en la agenda pendiente, porque insisto, la intención original es que sean todos los derechos para todas las personas. Todos los derechos para todas las personas. Actualmente
hay personas que no son tan iguales, ¿no? Que no somos tan iguales, que somos ciudadanos o ciudadanas de segunda, que hay cuestiones a las que no podemos tener acceso, ¿no? Entonces, pues esa será pues la búsqueda. Si no se logra con incidencia de convencer a los actores, a las personas que deciden, bueno, pues la lucha tendrá que ser por la vía legal, ¿no? Como se ha hecho en muchos estados, como se ha hecho aquí, pues de buscar que si aquí no los niegan, pues lo busquemos hasta la instancia más alta, que puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o incluso alguna instancia internacional en algún caso, ¿no? Ese pues es el camino en esta agenda pendiente. Evidentemente se tiene que buscar que haya un cambio generacional, que haya una nueva mentalidad, incidir en la educación, que ahorita es algo que están protestando algunos grupos, ¿no? Del tema de la educación sexual. Y la educación sexual se debe explicar de lo que hemos hablado, ¿no? Que no es lo mismo la identidad, la orientación, la expresión de género, etcétera, y que pues que los niños entiendan que es algo normal, es algo del ser humano, no que los estén invitando a ser gays, a ser lesbianas, que es como el miedo que tienen estos grupos, ¿no? Y hay un término, de hecho, que ha surgido últimamente, que es inclusión forzada, ¿no? Lo he escuchado ahí en redes sociales. Sí, que si en una película pusieron un beso. Ajá. Y que lo metieron a fuerza. Ajá. A ver, el tema es que es algo que existe. Y el problema es que más que inclusión lo que había era una invisibilización forzada, porque siempre ha existido. El tema es que no lo veías, ¿no? Uh-huh. Te pongo un ejemplo, a lo mejor que para hacerlo más simple, ¿no? En una película ves a unos héroes que están 3 días luchando, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento fueron al baño, no? Por ejemplo, sí. ¿O que los héroes no hacen pipí, no? Por ejemplo, bueno. El cine está lleno de irrealidades, ciertamente. Pero también hay cine que es muy real. Bueno, aunque incluso en la fantasía debe haber reglas, ¿no? ¿En qué momento comen los personajes de ficción? También comen, ¿no? También toman agua. Hasta aunque sea un duende come, ¿no? Un mago come. Bueno, pues si lo llevamos al terreno de la realidad, bueno, pues hay personas, hay familias del mismo sexo, ¿no? Hay parejas del mismo sexo. Hay niños de la diversidad sexual. Hay niños gays, hay niñas lesbianas. Hay niños y niñas trans. Existen. Los conocemos. Bueno, a lo mejor no todas las personas, pero nosotros desde el activismo las conocemos. Existen. Son reales. Entonces, ¿por qué no pueden aparecer en algo que, aunque sea una historia de ficción, quiere retratar la realidad? Uh-huh. Como si fuera la Castañeda, ¿no? Vamos a meter a todos los indeseables ahí para que nadie los vea. Sí, obviamente pues hay temas debatibles, ¿no? Que, por ejemplo, cuando, no sé, quisieron hacer, no sé, la sirenita afrodescendiente, ¿no? Negra, para que se entienda, ¿no? Bueno, pues es que tampoco es que la historia original dijera si era blanco, no todo, vamos, en algunos casos, ¿no? O sea, no sé, Pinocho, que es de origen italiano. Bueno, no todos los italianos son güeros, ¿no? Hay muchos italianos morenos, por ejemplo, ¿no? Y así puedes ir agarrando orilla, ¿no? Realmente, pues hay historias que no son retratadas fielmente a la historia original. James Bond, como lo conocemos, el último actor, no se parece nada al James Bond de las novelas. Sí, no. Y así puedes agarrar orilla en muchos personajes que no tienen nada que ver con el personaje original. Entonces, bueno, pues sí, yo sé que es un tema debatible, ¿no? Que no sé, que no había ahorita con el Señor de los Anillos, ¿no? Creo que decían, bueno, es que no hay elfos negros, bueno, ¿quién dice que no? Pregúntenle a Tolkien, pues a lo mejor sí en el libro nunca menciona que había un elfo negro, ¿no? Pero bueno, pues en algunos casos sí, a lo mejor sí, intencionalmente se ha buscado, a ver, pues vamos a retratar a una sociedad pues como es, ¿no? O sea, digo, tú vas, a lo mejor aquí no lo notamos tanto, ¿no? Pero, no sé, tú vas si viajas a otro país, que yo, por ejemplo, recientemente estuve en algunos países europeos, por ejemplo, en París,
ves a muchísima gente de color, afrodescendiente, o africana, ¿no? O sea, de origen africano. Y no pocas, ¿no? Entonces dices, a ver, si vas a hacer una película de París, vas a poner a pura gente blanca y rubia. Si en París hay, no, bueno, por exagerar, ¿no? Pero pues una de cada 3 personas o una de cada 4 personas es de origen afroamericano. Sí, correcto. Como por qué caer en el cliché, pues a veces. ¿Por qué caer en el cliché, Ajá, no? sí, O sea, sí. o que todos los gringos son güeros. No es cierto. Ajá. Si haces un estudio de los porcentajes de población, bueno, hay lugares donde hay más hispanos que caucásicos, ¿no? Por ejemplo. Hay zonas, sí, muy rubias, hay zonas muy pelirrojas, ¿no? Hay zonas de mucha población negra. Entonces, dicen, es que ¿por qué quieren meter siempre a un negro y a un homosexual? Bueno, pues porque existen, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema, pues en algunos casos sí, a lo mejor como un tema de política, que ahora se critica mucho esto de la corrección política, ¿no? De, bueno, pues en algunos casos sí ha habido una decisión de decir, bueno, pues mostremos el mundo como es, ¿no? Y en algunos otros casos, pues a lo mejor sí ha habido marketing de por medio, ¿no? Digo, el mismo Hollywood en algún momento, pues algunas de las historias que han triunfado, pues tienen que ver con, ahora mostremos cómo han sufrido los negros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, hablando de clichés y de cánones y cuestiones de tipo, o sea, por ejemplo, hablábamos del lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas de los ellos, de los... Mira, yo sé que hay un porcentaje mayoritario de la persona está en contra, ¿no? De las personas. ¿Por qué lo utilizamos en el activismo? Y hay muchas formas pues, de ser el lenguaje incluyente. Y a veces dicen, es que el lenguaje incluyente es que aprendas señales de manos y braille. A ver, pues no solamente hay personas ciegas y sordas en el mundo. Hay personas que no se identifican con ser hombre o mujer. ¿Por qué me vas a decir como mujer si yo no me siento mujer? A mí dime, pues de otra forma, ¿no? Ella, no sé, ¿no? En reuniones de activistas se usa, o sea, sí lo usamos. Nosotros pensamos, o sea, se usa. Yo sé que se escucha extraño, pero es una forma de decir, estoy reconociendo a todas las personas en todas sus distintas formas de pensar. O el desdoblamiento, ¿no? Todas y todos, es decir, ambos géneros, o los más comunes. Bueno, pues es una forma de visibilización. Lo que no se dice, muchas veces no existe. Esto se dice en el activismo. O sea, a ver, si no muestras la realidad, como lo que estás diciendo, a ver, la inclusión forzada, bueno, pues es un tema comercial. Pero si en las políticas públicas no mencionas que, por ejemplo, cuánto tiempo en México estuvieron invisibilizados los afrodescendientes? En México hay una rama de la población que es de origen africano, por temas de esclavos que hubo en nuestro país, por temas de migración, etc. Hasta un presidente. Sí, Vicente Guerrero era mulato. Sí, sí. Benito Juárez era indígena, ¿no? Pero pues era más como lo indígena, pero lo negro, como rama mexicana, no se conocía mucho, no se decía, ¿no? Y ahora que se dice, ya son objeto de reconocimiento de políticas públicas. Bueno, pues el lenguaje incluyente es una forma de hacer ver a la población, pues que hay personas que quieren ser reconocidas en su género. Y esto se pensó mucho, por ejemplo, primero en las mujeres, ¿no? Decir, mencionarlas. Y en el caso de personas no binarias, por ejemplo, también darles una forma de un lugar. Aunque sean 3 personas en 1,000,000, bueno, pues merece que alguien les mencione, ¿no? Entonces yo sé que es un tema polémico, que van a decir que es artificial, pero mucho del lenguaje es artificial. ¿Cuántas palabras nuevas con los aparatos tecnológicos se crean cada vez? ¿No? Y que usamos cotidianamente y que no son del español. Sí, sí, sí. Y ahora es un tema no solo del español, no solo de este país. En algunos países ya por ley tienes que nombrar a todas las personas, ¿no? Estuve en una reunión internacional, por ejemplo, donde personas alemanas y de Israel, dijeron, nosotros por ley tenemos que decir
los hombres y las mujeres. No podemos decir solamente el masculino para nombrar a todos por ley. Por ley. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque somos un país con una visión que dice que debe incluir a todas las personas. Y están de acuerdo y lo hacen. Pero bueno, insisto, bueno, pues a lo mejor es un tema de sociedades y de momentos, etcétera, ¿no? Hay algunos países que ya incluyen en las cartillas de identidad un tercer género, por ejemplo. Y algunos tienen una justificación histórica. En México había tercer sexo en pueblos originarios. En la India había un tercer sexo en sus tradiciones antiguas. Vamos, no es algo que se está inventando, son cosas que existían y que en algunos aspectos se están retomando. Pero bueno, insisto, pues yo sé que no todas las personas van a estar de acuerdo, pero tiene un sentido, y sí tiene un sentido político, o sea, de manifestación. A lo mejor no prospera, a lo mejor no queda, pero en este momento sirve como una lucha. Y justo para cerrar, hablando del tema de la lucha, Marco, si tuvieras que decir así, en un minuto, un mensaje para las personas que nos acompañan, que nos escuchan, que a lo mejor forman parte de la diversidad sexual, pero no se animan a luchar o a defender sus derechos, ¿cuál sería el mensaje que podrías darles? Bueno, mira, yo creo que cada persona decide qué es lo que quiere hacer con relación a la situación que vive, ¿no? Yo creo que es importante decirles que, primero, que hay personas que pueden apoyar, que pueden escuchar, que pueden acompañar, que pueden ayudar. Y estas personas, pues estamos en organizaciones sociales o somos activistas independientes. Y creo que si hay una necesidad, pues hay a quien acudir. Existe esa posibilidad. Y para todas las personas en general, que entiendan que como humanidad, pues todos y todas y todes deberíamos tener los mismos derechos. Y que a veces en el tema de las relaciones humanas, bueno, pues todos tenemos derecho al amor, a ser amados y a expresarlo y a manifestarlo y a legalmente dejarlo en constancia. Y también, que algo que también es una cuestión a veces muy polémica, todos, todes, todas tenemos derecho al placer. Sí, no todo es amor. También existe el derecho a disfrutar. Y eso, pues, es algo que se debe garantizar también por ley en algún momento. Pues, hay mucho por avanzar, pero bueno, es importante que se sepa que siempre habrá personas que estamos dispuestas a apoyar, a escuchar, y si quieres mantener el anonimato, tu forma de ser, no hay problema, es tu decisión, pero que sepas que siempre habrá alguna alternativa de que puedas dejar a eso que te está provocando dolor. Claro, creo que el mensaje al final importante es, no estás solo, ¿no? Hay más personas que están ahí y si estás dispuesto también a pedir ayuda, a ver la ayuda y si estás dispuesto también a luchar, pues va a haber gente que va a estar dispuesta a luchar contigo. Así es, y bueno, pues solamente es buscar y cada vez es más fácil buscar, afortunadamente. Antes era como complicado hallar aliados, personas aliadas que quisieran acompañarte, luchar. Bueno, a veces antes hasta era difícil encontrar personas de tu pareja, sí. Al antro íbamos los mismos, ¿no? Hace 25 años, ¿no? No sé, las mismas 50 personas, entonces pues era como complicado, ¿no? Entonces resulta que pues luego ya todos se conocían, ya todos ya habían pasado la vuelta. Ya habían pasado revista, ¿no? Porque era difícil. Bueno, pues ahora somos miles, gracias al censo del INEGI, que reconoce casi un 10% de la diversidad. Oficialmente 7%, pero hay quienes contestaron que sentían atracción por el mismo sexo, aunque no se reconocían como homosexuales, lesbianas. Entonces, pues sí, 1 de cada 10 personas es diversa, sexualmente hablando. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues así sea, Marco. Pues muchas gracias, de verdad, por regalarnos estos minutos. Y también, pues muchas gracias por el trabajo que has estado haciendo, pues en pro de los derechos, ¿no? De cambiar por ahí un poquito la mentalidad y la perspectiva que tenemos en la población. Gracias de verdad por eso. Y pues bueno, los dejamos con esta reflexión ahí para que pues, lo puedan revisar, escúchenos y pues cerramos con el mensaje de siempre, pues no te lo calles, seguimos aquí para seguirles transmitiendo. Muchas gracias. Gracias.